Hola a todos, bueno, pues en este vídeo vamos a resolver ecuaciones logarítmicas sencillas y bueno, pues me llegó alguna notificación así de YouTube y dije, bueno, ¿por qué no pues poner un vídeo sobre ecuaciones logarítmicas y así me refresco yo mismo sobre cómo resolverlas? Bueno, así que vamos a hacer como 3 o 4 problemas y mientras estamos haciendo los problemas pues vamos a ir pues aplicando las distintas propiedades de los logaritmos. Bien, vamos a empezar con un problema así sencillo y es, vamos a resolver el logaritmo de x más 7 en base 2 de x más 7 igual a 4. Bien, pues vamos a empezar a hacer el uso de la propiedad fundamental del logaritmo, de cómo se define un logaritmo. Y acordaros que el logaritmo en base b de un número a es igual a x, de forma que b elevado a x es igual a, es decir, que si normalmente se aplica, pues normalmente lo que aparece muchas veces cuando se estudia por primera vez los logaritmos, pues este tipo de flechitas, de forma que a es igual a b elevado a x, es decir, expresado en forma exponencial, tendríamos esta otra forma de invertir la función logarítmica. Pues bien, en este caso vamos a aplicar pues esta propiedad, digamos la definición, más que la propiedad, la definición del logaritmo, de manera que vamos a elevar 2 a la cuarta potencia y esto va a ser igual al argumento del logaritmo, de tal manera que tendríamos que x más 7 es igual a 2 elevada a la cuarta potencia. 2 elevado a la cuarta potencia es 2 multiplicado por sí misma 4 veces, de tal manera que tendríamos que x más 7 es igual a 2 por 2 por 2 por 2, esto sería igual a 16 y por tanto tendríamos que x más 7 es igual a 16 y ya simplemente pues restando ambos términos por 7 tendríamos que x es igual a 16 menos 7 y finalmente alcanzaríamos la solución en el que x es igual a 9. Bien, este sería pues el primer problema. Sencillo, yo creo que sí, y bueno, pues así nos ha dado para pues tomar contacto con la propiedad, no más propiedades, la definición propia de logaritmo. Bien, vamos a hacer otro problema, quizás un poco más complicado, tampoco mucho más, y así vamos a aplicar otra propiedad de los logaritmos. Así que vamos a ver esta ecuación, logaritmo en base 4 de 2x más 6 menos logaritmo en base 4 de x menos 1 y eso es igual a 1. Bien, en este caso tenemos que aplicar la propiedad de la división del logaritmo, de tal manera que tendríamos que el logaritmo en base a de a dividido entre c es igual al logaritmo en base b del numerador menos el logaritmo en base b del denominador. Bien, pues aplicando pues esta propiedad de derecha a izquierda, vamos a condensar estos dos logaritmos en uno solo. Siempre hay que intentar reducir la cantidad de logaritmos a uno solo condensándolos. En este caso, pues aplicando esta propiedad, evidentemente, de derecha a izquierda. Así que esta expresión se nos quedaría como, vamos a ver, logaritmo en base 4. Una cosa importante, que esto solamente se puede aplicar cuando las bases son iguales. ¿De acuerdo? Si las bases no son iguales, no podemos aplicar esta propiedad. De forma que tendríamos que el logaritmo en base 4 de 2x más 6 dividido entre x menos 1 y esto es igual a 1. Ahora a continuación, de nuevo, aplicamos la definición del logaritmo de forma que 4 elevado a 1 es igual al argumento del logaritmo, es decir, que 2x más 6 dividido entre x menos 1 es igual a 4 elevado a la 1. En realidad, 4 elevado a la 1 es igual a 4 y normalmente pues no se explicita cuando el exponente es 1, simplemente pues 4. A continuación ya resolvemos esta ecuación simplemente pues multiplicando el lado derecho por el denominador y nos quedaría que 2x más 6 sería igual a 4 que multiplica a x menos 1. Vale, una vez que ya tenemos esto, simplemente aplicamos la propiedad, aquí está, la distributiva y continuamos. De tal manera que 2x más 6 es igual a 4 que multiplica x, es decir, 4x
más 4 que multiplica menos 1, es decir, menos 4. Y a continuación ya simplemente llevarnos los términos de un lado a otro y quedaría con que 10 sería igual a 2x y por tanto x sería 10 entre 2 igual a 5. Esto sería el resultado de esta ecuación. ¿De acuerdo? Aquí simplemente tener en cuenta que el logaritmo de una división es igual a la resta de los logaritmos del numerador menos el denominador. Así de sencillo. Y de la misma manera que se aplica de izquierda a derecha, podemos aplicarlo de derecha a izquierda. A continuación seguimos con otro sencillo y ya con esto vamos a ir acabando. A ver si os parece bien. Logaritmo de 2 de x más logaritmo en base 2 de x menos 2 y esto es igual a 3. En este caso tenemos otra propiedad y es la que cuando tenemos un logaritmo de una multiplicación, vamos a poner a por c, ya que vamos a dejar la base b, el b para la base. Cuando tenemos el logaritmo en base b de una multiplicación de a por c, esto es lo mismo que el logaritmo en base b de a más el logaritmo en base b de c. Pues bien, vamos a utilizar esta propiedad para resolver esta ecuación. Pues simplemente, como veis, siempre hay que fijarse de que tengamos la misma base, por tanto tendríamos que el logaritmo en base 2 de x, que multiplica a x menos 2, es igual a 3. A continuación, pues simplemente hacemos que x que multiplica a x menos 2 es igual a 2 elevado al cubo. 2 elevado al cubo es igual a 8 y aquí de nuevo aplicamos la propiedad distributiva multiplicando x por los dos términos del paréntesis. Así que esto nos quedaría que x por x, x al cuadrado, x por menos 2, menos 2x y esto es igual a 8. A continuación, pues nada, llevamos el 8 al lado izquierdo de la ecuación y ya simplemente consta en resolver esta ecuación de segundo grado. Para ello podemos utilizar la fórmula de la ecuación cuadrática o bien intentar factorizarlo. Para factorizarlo tenemos que tener dos números, tenemos que conseguir dos números que multiplicados entre sí den menos 8 y que sumados den menos 2. Estos dos números son 2 y menos 4, de tal manera que esta expresión puede quedar como x más 2 que multiplica a x menos 4 igual a 0. Y por tanto, para que esta expresión sea igual a 0, cualquiera de los términos tiene que ser igual a 0. Por tanto, x más 2 es igual a 0 o bien x menos 4 igual a 0. Despejando, x nos queda igual a menos 2 y x igual a 4. Bien, podríamos pensar, bueno, ya tenemos en este caso dos soluciones posibles. Ocurre que la función logaritmo no tiene, su dominio no está formado por todos los números reales, sino solamente por los números mayores que 0, por todos los números positivos. Por tanto, tenemos que comprobar si esta solución es compatible con el dominio del logaritmo. Y si nos fijamos en la ecuación original, esta que tenemos aquí, pues tendríamos que si aplicamos el logaritmo de menos 2 en base 2, eso es imposible, ya que cualquier número positivo elevado, un número positivo elevado, el 2 en este caso, a cualquier número, sea positivo o negativo, nunca vamos a poder obtener un número negativo. Por tanto, tenemos que descartar esta solución y solamente tendríamos como posible solución a esta ecuación la segunda, x igual a 4. La primera no es posible. Y ya simplemente, en este caso, fijaros bien de que a veces las soluciones son incompatibles con el logaritmo. Y ya por último vamos a aplicar la potenciación en el sentido de que cuando tenemos el logaritmo en base b de x elevado a n, esto lo podemos expresar como n que multiplica al logaritmo en base b de x. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos a aplicar esta propiedad para resolver esta ecuación. Vamos a ver que es un poco, digamos, un poco
picueta, logaritmo de x elevado al logaritmo de x, y esto va a ser igual a 4. Bien, en este caso podemos aplicar esta propiedad de tal manera que podemos, pues vamos a ver, llevar esto aquí. De tal manera que tendríamos que esto es logaritmo de x que multiplica el logaritmo de x, y esto es igual a 4. Aquí hacemos un cambio de variable en el que podemos llamar z a logaritmo de x, ¿vale? Por tanto, aquí tendríamos que z por z igual a 4. Bueno, una cosa que se me ha pasado, pero seguramente pues habéis notado, y es que aquí no he indicado ninguna base. Como veis, aquí en este problema no se ha indicado ninguna base. Cuando no se indica ninguna base, pues se supone, es decir, por defecto se considera que es la base decimal, es decir, es base 10, es decir, por defecto es base 10. Por tanto, cuando veáis logaritmos en los que no se indica la base, siempre pues fijaros que, ten en cuenta de que explícitamente pues estamos refiriéndonos a logaritmo en base decimal, en base 10. ¿De acuerdo? Por tanto, en este caso, pues podríamos poner logaritmo en base 10, pero no es necesario. ¿De acuerdo? En este caso, continuamos con la resolución del problema. Z por z, z al cuadrado. Esto es igual a 4. Por tanto, tomando raíces cuadradas, z es igual a más menos la raíz cuadrada de 4. Y en este caso tendríamos dos soluciones, 2 y menos 2. Bien, y ahora una vez que ya tenemos dos soluciones, tenemos el valor de z, ahora que tenemos que deshacer el cambio de variable, vamos para acá, de tal manera que ya hemos visto aquí que hemos llamado z logaritmo de x, por tanto logaritmo de x sería igual a 2, por tanto ya hemos dicho que si no ponemos nada damos por supuesto que es 10, por tanto x es igual a 10 elevado a 2 y esto es igual a 100. Pero cuidado, tenemos aquí otra solución en el que el logaritmo de x es igual a menos 2. En este caso ya hemos dicho que podemos poner que eso sea 10, que x sería igual a 10 elevado a la menos 2. Esto no es ningún número negativo, sino que esto en realidad es 1 dividido entre 10 al cuadrado, 1 dividido entre 100, y eso es 0,01. Por tanto, tenemos dos posibles soluciones a este problema. Y por mí, pues ya hemos acabado este vídeo con la resolución de problemas pues típicos de ecuaciones logarítmicas. Espero que os haya servido. Si no es así, lo siento. Y si es así, pues me alegraría que lo hicierais notar. Un saludo a todos y nos veremos, si es posible, en un próximo vídeo. Ya sabe cuándo será. Un saludo a todos.